Buenos días a todos. Buenos días también a los que están conectados en Facebook. Dios les bendiga, qué bueno que están conectados. Van a recibir una palabra tremenda por parte de Dios. Y hace tiempo que mi hija no predicaba, pero se le dio la oportunidad, y no porque no esté apta para hacerlo, sencillamente tiene un trabajo extremadamente absorbente, ¿verdad? E incluso le pregunté si podría predicar porque el trabajo la absorbe mucho, y aparte el ministerio, y hace mil cosas, es la super mujer. Pasa, hija. Hoy voy a predicar la palabra de Dios. Delia Castillo. Muy bien, muy buen día. ¿Cómo están? Es un gusto y se siente con nervio porque creo que es la primera vez que predico en la mañana. Cuando estaban los cultos en la tarde era cuando predicaba, pero esta es la primera vez que voy a estar con ustedes aquí en la mañanita. Bienvenidos también a todos los que nos están viendo por Facebook. Y me gustaría que se pusiera de pie, por favor, antes de dar inicio. Y que si trae su Biblia, levante su Biblia ahí, por favor, en su mano derecha. Si no, levante su mano derecha. Vamos a recordar algo que hacía mucho nuestra pastora Isabel, ¿verdad? Y era nuestra declaración de fe. ¿Se la saben los viejitos que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia? A ver, ¿cómo empieza? Nunca se apartará, ¿vale? Alex, ¿la tienes, por favor, para aquellos que todavía no la sabemos y no traemos nuestra Biblia? Levante su mano derecha ahí y vamos a decir nuestra declaración de fe. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por su palabra. ¿Y qué le parece si así, de pie? Señor, todo ese afán, Padre, toda esa preocupación, Señor, habla tú, Dios, en esta mañana nuestras vidas, Señor. Sé tú, Dios, el que ponga esta palabra, Señor, como buena semilla, Señor, como veíamos la semana pasada, Señor, para poder dar un buen fruto, Señor, y ser de bendición para los demás, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor Jesús, y sé tú, Dios, el que hable a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, amado Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Y el día de hoy le titulé a esta palabra, ¿me puedes poner la imagen, Alex, por favor? Le titulé a esta palabra honrando desde un corazón sano. Esta palabra se llama honrando desde un corazón sano. Y no quiere decir que no sea un corazón lastimado, no quiere decir que sea o no sea un corazón herido. Quiere decir que es Dios el que esté y va a estar sanando nuestros corazones para poder honrar como tenemos que honrarle. Y me puse a investigar antes de pasar a la palabra primero, ¿qué es la honra? ¿Alguien sabe qué es la honra? Servir, escuché de este lado. Reconocer. Blanca es la única que me está contestando y todos los demás. Ok, ¿qué es la honra? La honra en la Biblia se refiere a un reconocimiento profundo del valor y la dignidad de una persona o a Dios. La palabra hebrea, para honra es kavod, que significa peso, gloria o importancia. Y en griego la palabra es time, que también connota a valor y a respeto. Pero no cualquier respeto, pero no cualquier valor dice que tiene peso y que tiene importancia. Esta solamente era la pequeña introducción para poder entender todo lo que vamos a estar hablando, porque constantemente voy a estar hablando y diciendo honra, pero teníamos que entender primero qué era la honra. Y sí, la honra también tiene que ver con servir. Le quiero dar una frase que mientras estaba haciendo la prédica me puse a escribir, se la voy a leer,
No sé si ustedes sabían que la persona que suele estar más sola es el pastor. Que la persona que es más criticada es el pastor o la pastora. Que la persona medida con más rigor, con más fuerza, que sacan la tablita y esto tienes que hacer, ¿quién creen que es? Es el pastor. Que la persona más observada es el pastor. Las palabras del pastor, las acciones del pastor. Dicen por ahí, si la iglesia va bien, es por Dios. Pero si la iglesia va mal, es por el pastor. Si la palabra y la enseñanza estuvo bien, fue por Dios. Pero si la palabra o la enseñanza estuvo mal, es porque el pastor está mal. A quien más estamos observando, vigilando, midiendo, que sacamos la tablita, ¿quién creen que es? Son nuestros pastores. Pero se nos olvida algo muy importante, y es que ellos son humanos. Diga conmigo, son humanos. Son igual que usted y yo, y necesitan también gracia y misericordia. Pero cuando se trata de juzgarles, lo menos que mostramos es gracia y misericordia. ¿No cree? Y el día de hoy, ¿cómo le dije que se llama la prédica? Honrando desde un corazón sano. Cuando el pastor me dijo que iba a predicar y me preguntó que si podía predicar por cuestión de mi trabajo y los tiempos, para mí el mes de septiembre es un mes muy pesado porque salimos de viaje, estamos constantemente en capacitación, se cierra año comercial, entramos año nuevo comercial y pues ya sabrá todo el caos. Pero yo le dije que sí, hubieron algunos cambios de fecha y Dios acomodó todo para esta palabra. Pero cuando yo estaba orando, yo le decía a Dios, anhelo una palabra para la iglesia, incluyéndome a mí, en donde sane nuestros corazones, pero que también sane el corazón de nuestros pastores y la relación de nosotros hacia con nuestros pastores. Y le voy a mostrar un video. Me ayudan por favor los servidores a apagar por favor luces, a bajar lo que son las persianas. Vamos a ver este video que probablemente usted ya vio. Espero que también en Facebook puedan disfrutar del video. En el caso de que no, después les estaremos compartiendo la liga, algún comentario para que lo pueda ver, ¿vale? Vamos a ver este video, por favor. Pongan mucha atención, es muy cortitito. ¿Acaso escuchan las ovejas solo a su pastor? Vamos a ver. Están haciendo unos ejercicios en donde el pastor les dice cómo hablarle a sus ovejas. Y empieza uno a hablarle igualito que le habla al pastor, pero nada sucede. En el intento número 2. No pasó nada. Intento número 3. Y eso que todos están haciéndole igual, ¿eh? Ahora va el pastor. Todos hicieron lo mismo, pero vamos a escuchar al pastor. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again.
Y entonces ahora les pregunto, ¿creen que las ovejas solo oyen la voz de su pastor? Aunque todo el mundo le dijo lo mismo, ellas estaban atentas ¿a quién? A la voz de su pastor. Y cuando yo estaba viendo este video, Adrián puede corroborar esta información porque estaba en la sala haciendo la predicación, y una y dos veces y tres veces me puse a ver el video, y las tantas veces yo estaba llorando, ¿no? Ante lo que Dios estaba hablando a mi corazón. Y cuando una persona sube aquí arriba y da una palabra, casi siempre es porque Dios ministró primero en nosotros la palabra, ¿no? Y a mí me sorprende mucho porque yo les dije que la prédica es honrando desde un corazón sano. Pero ¿cómo tener un corazón sano hacia con nuestros pastores? Y el primer punto, si alguien está llevando sus notas, es conoce el corazón de tu pastor. Y vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 27, solamente la primera parte. Dice así: mis ovejas oyen mi voz. ¿Lo tenemos en pantalla? ¿Qué dice? ¿Y yo qué? Y yo las conozco y me siguen. Este pasaje habla de una relación. Voltee con la persona que está a su lado y dígale: una relación. Una relación de ambas partes, desde la oveja hacia su pastor y desde el pastor hacia con su oveja. En el video podíamos ver quién era el pastor. Si yo no les hubiera puesto, o el video no hubiera puesto los subtítulos o algunas frasecitas antes, nosotros hubiéramos distinguido quién era el pastor. Sí, porque las ovejas conocían a su pastor. Y segundo, porque el corazón y el pastor conocía ¿a quién? A sus ovejas. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted conoce el corazón de su pastor? ¿Usted sabe cuál es el miedo más grande que tiene su pastor? ¿O cuál es su sueño más grande? ¿O cuál es su comida favorita? No nos vayamos tan lejos. Dicen acá el mole, ok. ¿Conocen el corazón de su pastor? Y todos podemos empezar a preguntarnos si conocemos el corazón de nuestro pastor. Yo tengo 20 años en esta iglesia. Llegué a la iglesia cuando tenía casi 7, ya tengo 27. Entonces tengo ya 20 años, o tenemos ya 20 años aquí. Y sirviendo con mi pastor directamente tengo 14 años aquí, sirviendo cerquita de él. Y quiero compartirles algo que en lo personal puedo decir esto con mucho orgullo, y es que el pastor recordará probablemente, en muchas ocasiones llegaba él a mi casa para ver temas de la iglesia, probablemente de la visión, de los grupos y demás, y se hacían las 11, 12 de la noche en la casa, pero era una visita muy bonita porque en más de una sola ocasión yo nos recuerdo a los dos llorando ahí en la casa, a los dos abriendo nuestro corazón desde él hacia mi vida y desde mi persona hacia con él. Y me encanta recordar esos tiempos porque me encanta saber que tuve la oportunidad de estar cerquita al corazón de mi pastor. Con mi pastora tuve la oportunidad, y ahorita voy a regresar a este ejemplo en unos ratitos más o minutos más, de poder estar con ella cerquita, de trabajar con ella cerquita. Me iba a visitar con ella, ella visitaba a la gente adulta, yo visitaba a los niños. Me acuerdo muy bien de una visita que me encantaba ir con estas personas, con esta familia. No recuerdo exactamente dónde era, porque soy muy mala para las direcciones, pero recuerdo que llegábamos a una casa y la pastora se iba a la sala con el grupito de mujeres que ya teníamos ahí. Yo me sentaba en la mesa como con 7, 8 niños, porque pues yo era una niña adolescente, y recuerdo que nos daban tostadas con un chile y limón, y nos recibían con tostadas sencillitas, con un chilito. Yo creo que hacían ahí un chilito bien rico, me acuerdo mucho de eso, y limoncito. Cómo me encantaba ir a visitar con mi pastora. Tuve muy pocas visitas juntamente con ella, pero tuve y tengo la fortuna de decir que yo conocía el corazón de mi pastora Isabel.
Y me encanta recordar esto, me encanta saber que yo conocía su corazón. Pero, ¿cómo podemos conocer el corazón de nuestro pastor? Y vamos a verlo un poquito más adelante con respecto a esta predicación. Pero el primer punto que dijimos que era para tener un corazón sano, conocer el corazón de nuestros pastores. Y el momento de conocer el corazón de nuestros pastores y de repente sucede algo o de repente nos dicen algo de él, yo claramente cuando sucede algo en mi vida con respecto al pastor, yo puedo rápidamente poner una balanza porque conozco el corazón de mi pastor. Y puedo decir, no, mi pastor no haría esto. ¿Por qué? Porque conocemos el corazón de nuestro pastor. En este video podíamos escuchar la voz de nuestro pastor y seguirle, pero para conocerla, para escuchar, para poder seguirle, tenemos que tener una relación con él. El segundo punto para tener un corazón sano es entender quién es su pastor, y que está muy relacionado con el primero. Pero vamos a ver quién es su pastor. ¿Usted sabe quién es su pastor? No diga Rafael, por favor, porque solo es su nombre. Pero ¿sabe quién es su pastor? No me diga Sergio, Ale, porque solamente es su nombre. Vamos a ver y vamos a entender quién es nuestro pastor. Vamos a irnos a Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Me dicen, por favor, cuando lo tengamos en pantalla. Jeremías, muchas gracias. Dice así: y os daré pastores, ¿según qué? Según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Según quién? ¿De quién? ¿De usted? ¿Mío? ¿De la congregación? ¿De quién? De Dios. ¿Sabe quién es su pastor? Es un hombre que agradó el corazón de Dios. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque si no, no estuviera aquí. Dice Jeremías capítulo 3 versículo 15: daré pastores según ¿qué? Mi corazón. En la TLA dice: yo les daré gobernantes que actúen como ¿quién? ¿Como a quién? Como a Dios. Yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia. ¿Le va a gustar a usted y a mí? ¿Tenemos que aprobarlo usted y yo? ¿Tiene que ser conforme al corazón de la congregación? ¿Tiene que actuar como nosotros queramos? ¿Conforme al corazón de quién es? ¿Que actúen como a quién le gusta? Como a Dios. ¿Nuestros pastores fueron puestos por ser perfectos? No. ¿Dios sabía que se iban a equivocar antes de llamarlos como pastores? Sí. ¿Nuestro pastor se sigue equivocando? Sí. ¿Nuestro pastor se va a equivocar el día de mañana? Sí, probablemente sí. ¿Pero por qué está en el lugar que está? Diga conmigo: porque Dios así lo quiso. Porque le agradó primero al corazón de Dios. Porque le gustó a Dios cómo Él actuaba ante Él. No importa si no es conforme a nuestro corazón. ¿Es conforme al corazón de quién? De Dios. ¿Actúa como a quién le gusta? Como a Dios. No como la congregación quiere. Imagínense cómo estuviera nuestro pastor. Sería un como camaleón, ¿no? De un momento queremos que esté de un modo y luego lo queremos de otro modo y luego lo queremos de otro modo. Dios no cambia. El segundo punto era entender quién era nuestro pastor.
Y lo primero que tenemos que entender es que fue puesto, ¿por quién? Por Dios. Porque en el corazón de Dios le agradaba la pastoral. Porque en el corazón de Dios la pastora Alma estaba haciendo todo lo que a él le gustaba. Y hay una historia que a mí en lo personal me encanta, que probablemente usted ya haya escuchado, que yo voy a repetirle todas las veces que pueda esta historia, que es la historia de David y Saúl. ¿Todos conocemos la historia de David y Saúl? ¿No? Ok, se las voy a platicar, no se preocupen. Resulta que pues David era un jovencito. Creo que la historia que más conocemos de David es cuando David mata a Goliat, va con Saúl, Saúl le quiere prestar su armadura, David le dice, no me queda, no te preocupes, yo agarro lo que sé usar, mata en este caso a Goliat. Después Saúl lo llama para que esté con él, para que esté tocando el arpa, porque tocaba el arpa. Sabemos que David también era pastorcito de ovejas, que había también matado a lobos, a leones y demás, ¿verdad? Eso lo conocemos de David. Pero ¿qué cree? En el corazón de Saúl empieza a haber celo por David. Porque empezaron a cantar, Saúl mató a 1000 y David ¿qué? A sus 10,000. Y entonces él empezó a compararse y empieza a ver celo, esta parte de la comparación en el corazón de Saúl. Y hubo tanto odio en el corazón de Saúl que comienza a perseguir a David para matarlo. Y llega, nos vamos a adelantar un montón de la historia, pero llega a los oídos de Saúl que David estaba escondido. Ya para esto David había juntado hombres, los valientes de David, y Saúl se prepara. Saúl se prepara con 3,000 hombres. ¿Con cuántos hombres? Con 3,000 hombres, y va a buscar a David con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Saúl? Matarlo. No iba con la intención de platicar con él, no iba con la intención de decirle pues vete del reino, no, iba con la intención de matarle. Y vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 24, no vamos a leer toda la historia, solamente vamos a leer estos versículos del 3 a 7, ya lo tenemos en pantallita, amén, muy bien, dice así. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino en este momento David se encontraba oculto en una cueva con todos sus valientes. Y dice Samuel 24, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te pareciere. Vamos a hacer un paréntesis. Aquí había una promesa de parte de Dios a la vida de David y le dijo que iba a entregar en su mano a todos sus enemigos. ¿Quién era el enemigo de David aparentemente? Saúl. Y Saúl va y se mete a la cueva donde estaba David con todos sus valientes y le dice a uno de ellos, he aquí la oportunidad que Dios te estaba dando. Dios te dijo que te iba a entregar a tus enemigos en tu mano, aprovéchala, ¿va? Vamos a ver qué es lo que dice. Se levantó David, todavía seguimos en el versículo 4, y calladamente, ¿qué dice que hizo? Cortó la orilla del manto de Saúl. Pongan mucha atención a esta parte. Dice que cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, ¿qué pasó? ¿Sí lo tenemos en pantallita? ¿Me lo puedes poner, Alex? Sí lo tenemos, gracias. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo repite 2 veces.
Así que reprimió a David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantasen o se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Llega Saúl, se mete a la cueva, no se da cuenta que en esa cueva también estaba David con todos. Me imagino que Saúl se duerme y entonces David hace algo. ¿Qué dice que hizo? Le cortó la orilla del manto de Saúl. Y cuando esto pasó, la palabra de Dios relata que, ¿qué pasó con el corazón de David? Se turbó, tuvo miedo. Yo diría ahorita el Espíritu Santo habló a nuestras vidas, ¿no? Porque tenemos ya el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo y habló a nuestro corazón y dice, híjoles, la regaste. Solo cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de eso dice, ay de aquel que levante la mano contra el ungido del Señor. ¿Cómo voy a hacer esto contra mi Señor? Y solamente había hecho algo. ¿Había qué? Cortado la orilla de su manto. No lo había matado, no le había cortado una oreja, no le había cortado los dedos de la mano para que después dijera, uy, que le temiera a David. ¿Pudo hacerlo? ¿Lo pudo haber matado? Y solamente cortó la orilla del manto. Ni le dolió a Saúl. Todavía le hubiera hecho un piquetito con la espada o algo. Y se turbó el corazón de David. Le voy a hacer una preguntita a usted. ¿Qué pasa en su corazón cuando está en una conversación que están hablando mal de su pastor? ¿Qué pasa en su corazón cuando usted comienza a criticar a su pastor? ¿Qué pasa en su corazón cuando simplemente comienza a decir, es que es el pastor, él no debería de estar haciendo esto? Si en su corazón el Espíritu Santo no redarguye solamente con estar en una conversación y no para usted la conversación contra su pastor, entonces estamos mal, hermano. Porque solamente David cortó la orilla del manto de Saúl. Y en ese momento entendió quién era Saúl. Le dice, es mi Señor y no puedo hacer nada contra el ungido del Señor. Solamente cortando la orilla de su manto. Y si usted permanece en una conversación o no para la conversación que va dirigida para juzgar a su pastor, entonces usted está cortando más que la orilla del manto. Eso no habla de honra. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de esta historia? Es que para este momento, para cuando David estaba cortando la orilla del manto de Saúl, David ya había sido ungido como rey. Ya ni siquiera delante de los ojos de Dios, Saúl era el rey. ¿Quién era el rey? Ya era David. Todavía no por posición, porque seguía en el trono Saúl. Pero David ya había sido ungido como rey. Vamos a verlo. Primera de Samuel 16. Antes leímos el 24, este es el 16, entonces acuérdense, este es primero. Vamos a ver Primera de Samuel 16, del 12 al 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Aquí nos encontramos cuando estaban todos sus hijos, estaban viendo si era el rey, si era el que Dios había elegido, y no, entonces mandan a llamar a David. Era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Saben que esto pasó antes de que David matara a Goliat?
Por lo tanto, pasó antes de ser perseguido por Saúl. Delante de los ojos de Dios, ¿quién era el rey? Era David. Saúl ya se había equivocado. Dios ya había dicho: es hora de que se vaya Saúl. Le dijo a Samuel: ve y búscalo. Y lo encuentra y lo unge. Y aún David, sabiendo que él ya había sido ungido como el rey, dijo: ¿cómo voy a levantarme contra el ungido del Señor? ¿Tenía razones para hacerlo David? Y es que a veces nosotros pensamos que tenemos razones para hablar de nuestro pastor. Y a veces decimos: es que se está equivocando. ¿Qué hizo David? A pesar de que él ya sabía que era el ungido, él entendía quién era Saúl. Y le dijo a todos sus hombres: no lo maten, porque él es el ungido del Señor. En el corazón de David había honra para la vida de Saúl. ¿Sí? Sí. Y no fue la única vez que David pudo matar a Saúl. Primera de Samuel, vamos a irnos nuevamente a Primera de Samuel, versículo 26, del 7 al 11. Saúl sigue persiguiendo a David. Ahora le dicen a David dónde estaba Saúl. Y Saúl se lleva a alguien para que lo acompañe, para ver cómo se encontraba Saúl. Y dice el versículo 7: David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba sueño. Me veía en una situación en la que inclusive estaba yo para ser juzgada. Recuerdo que en el sueño yo iba a llegar al infierno y que me iban a juzgar en el infierno. Había una situación muy difícil con uno de mis hermanos, y antes de que eso pasara, yo veía a mi pastora Isabel. En ese sueño yo veía a mi pastora Isabel, y ella llegaba, recuerdo muy bien, en el sueño en un taxi, y me decía: hija, no te preocupes, yo estoy orando por ti. Yo sabía que ella oraba por mí. Yo sabía que yo había vencido gracias a la oración de esa mujer. Yo lo sabía. Y yo sabía que yo estaba aquí gracias a la oración y las oraciones de mis pastores. Aún batallas que aparentemente usted dice no está cerquita de mí, porque no puede estar con todos, ¿no? Él ora y ellos oran por usted y por sus necesidades. Todo el tiempo. Aún a veces, sin pedírselos, ellos siguen orando por nosotros. Y entonces dice Gálatas 6:6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿De qué? De toda cosa buena. Si usted me dice el día de hoy que todavía le cuesta diezmar, cuidado, porque entonces no entiende, primero, quién es Dios, y segundo, quién es la persona que se para aquí adelante y está orando todos los días por usted. El diezmo ya no sería una opción para nosotros, hermano. Nunca fue una opción para mí. En una ocasión, fue el tiempo de las primicias. Me acuerdo que me había quedado sin trabajo. Y recuerdo que yo le dije a Dios: no tengo mucho que darte. No quería presentarme con las manos vacías. No me presenté con las manos vacías, pero no era lo que mi corazón quería darle a Dios en esas primicias. Y recuerdo que, como en todas las primicias, pues oran por nosotros, ¿no? Pasamos, damos nuestras primicias y nuestros pastores oran por nosotros.
pasamos por familia, nuestra pastora oró por nosotros como familia, todavía estaba yo soltera y estaba con mamá. Y recuerdo que yo estaba contando las primicias cuando iba a Shalom y me dice: mi papá quiere que vayas, ¿no? Mi papá te está buscando. Le digo: ay, pues tengo el dinero aquí, ¿no? No, yo me quedo, ve. Y voy con el pastor, y no sé si usted se acuerda, pero yo lo recuerdo muy bien. Y el pastor me dice una palabra que yo sé que venía de Dios, y fue: tu vida es mi primicia. Y yo entendí cuando estaba leyendo Gálatas 6 que es un todo. ¿Qué es todo? Y entonces cuando tú sabes qué es todo, qué es tu tiempo, qué es tu servicio, qué es tu entrega, el diezmo y el dinero no es nada. Porque por mucho tiempo yo estuve solita aquí trapeando, yo solita. Y yo entendí que mi vida era para honrarles a Dios y a ellos. Y entonces el dinero no me cuesta. Y entonces dar un diezmo no me cuesta. Y entonces después de eso dar una primicia no me cuesta. Y entonces puedo honrar con actos de amor. Dicen: hechos son amores. Hechos son amores. Somos un montón en la congregación. Qué bonito que de repente uno llegara: pastor, le traje un cafecito, pastor Sergio, sé que le gusta el café de la farmacia Guadalajara. Y a la siguiente semana alguien más llegara con el pastor: pastora, yo le traje el café. Y nos estuviéramos hasta turnando y tuvieran hasta 3, 4 cafés con galletitas probablemente. Porque entonces son actos, diga conmigo, actos de amor. Actos de amor. Y les prometo que con este pasaje cierro. Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Me ayudan a leer la última parte? Y le dio los diezmos ¿de qué? De todo. ¿Qué pasó aquí? Abraham acababa de rescatar a su sobrino Lot y vencer a varios reyes en batalla. Melquisedec como autoridad lo bendijo. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Sabemos que cuando peleaban una batalla, pues se quedaban con el oro, con todo lo que el otro reino tenía. Pero ¿sabe qué me sorprende? Que la ley de Moisés, en donde venía la parte del mandamiento de los diezmos, todavía no estaba aquí. Dios todavía no hablaba a Moisés para decirle que quería que le dieran los diezmos de todo. Eso pasó hasta 400 años después. Pero en el corazón de Abraham había gratitud. En el corazón de Abraham había amor. Y sin ser una orden, Abraham le dio ¿qué? Los diezmos de todo a Melquisedec. Si usted solo hace, solo diezma, solo trae primicias, solo está haciendo lo que deberíamos de hacer, porque es una orden. Abraham aquí nos enseña a hacer más, porque todavía no era una orden. Y le dio los diezmos de todo. Me gustaría que se pusiera de pie, por favor.
pudiera, primero vamos a hacer algo. Esta predicación es honrando desde un corazón sano. Pero sé que en la congregación hay corazones lastimados, hay corazones dolidos, hay corazones heridos. Y me gustaría que cerrara sus ojos ahí en su lugar. Alex va a subirle poquito a la música, pero todavía no, Alex. Y usted se ponga a pensar cómo está el corazón, su corazón para el corazón de su pastor. Si hay un corazón lastimado, tal vez por algo que el pastor o su pastor hizo. Si hay un corazón en donde usted sabe que hay queja, si hay un corazón en donde hubo crítica o en donde usted mismo empezaba las conversaciones para hablar sobre su pastor, me gustaría que ahí en su lugar comience a pedirle perdón a Dios porque levantó su mano contra el ungido del Señor, porque cortó la esquina o la punta del manto de sus pastores. Pero que también si hay un corazón quebrantado, hay un corazón dolido, un corazón lastimado, que usted pueda decir: Dios, en esta mañana, en esta tarde, decido perdonar a mi pastora. Le subes poquitito y si le puedes regresar. Esta canción es Vuelve a casa, porque volvamos al corazón de nuestros pastores. Volvamos a conocer el corazón de nuestro pastor, a escuchar su voz así como esas ovejas y a seguirle. Ahí en su lugar, Alex le va a subir un poquito más a la música y que pueda decirle: Dios, en esta mañana quiero pedirte perdón porque he levantado crítica para mis pastores, Señor. Padre, perdóname porque les he juzgado, porque no he entendido quiénes son ellos. Y hay de aquel que levante la mano contra el ungido del Señor. Padre, perdóname. Perdóname porque no he visto su corazón realmente como es. Padre, pero también en esta tarde decido perdonar a mi pastora. Decido perdonar a mi pastora. Decido perdonarlos porque me he sentido probablemente rechazado. Comience a decirle ahí con sus palabras cómo su corazón se encuentra. Comience a decirle: Dios, en esta tarde decido perdonar a mi pastor. Y comience a justificarlo. Comience a amarlo. Dios, enséñame a amar a nuestros pastores. Dios, enséñame a conocer su corazón. Dios, enséñame a entender quiénes son ellos, que son hombres y mujeres conforme a tu corazón, porque en tu corazón te plació, Señor, ungirles. Padre, porque son hombres y mujeres que te agradan a ti. Padre, porque son hombres y mujeres, Señor Jesús, que han dejado sus sueños para cumplir tus sueños, Señor. Padre, enséñame a honrarles, enséñame a servirles, enséñame a amarles como ellos se merecen, mi Dios. Padre, enséñame a hacer lo que hizo Abraham con Melquisedec, Señor. Enséñame a hacer lo que hizo David con Saúl. Enséñame a honrarles siempre, aún en el desacuerdo, aún más en el desacuerdo, porque ahí es donde se muestra mi lealtad y mi amor hacia sus vidas.
Padre, enséñame a honrarles con actos de amor. Padre, abre mis ojos. Dígale ahí en su lugar, Dios, abre mis ojos para ver la necesidad de mi pastor, para ver la herida de mi pastor, para ver y que se muestre tu gracia y tu misericordia, Dios, porque es lo único que puedes darnos, Dios, gracia, misericordia, amor, perdón, Dios, a nuestras vidas. Dios, gracias. Gracias por poner en nuestras vidas a nuestros pastores. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Pueden tomar su lugar. Y antes de cerrar, antes de despedirnos también en Facebook, quiero darles un anuncio. Nuestro último paso para honrar con un corazón sano, ¿cuál les dije que era? Ay, apenas lo acabamos de ver y ya se les olvidó. ¿Cuál les dije que era? Honrar con actos ¿de qué? Con actos de amor. Y yo les decía, hechos son amores. Viene el día del pastor. Todos tenemos algún día. Día de la mamá, día del papá, día del niño, día del estudiante, día de la licenciada de recursos humanos, día del abogado, día del nutriólogo y le sigo. Viene el día de nuestros pastores. Todas las predicaciones buscamos y toda la palabra buscamos que las llevemos a práctica. Y es honrar con actos de amor. Tenemos la imagen en pantalla, Alex, por favor, la del anuncio de los pastores, por favor. Ya lo tenemos en pantallita. Muy bien. Estamos a unas semanas, déjenles digo cuántas, a 3 semanas para que sea el Día del Pastor. El 28 de septiembre celebraremos, agradeceremos y nos vamos a gozar por la vida de nuestros pastores. Tenemos la fortuna de tener no solamente a un par de pastores, sino tener 3 pares de pastores en la congregación. Y me gustaría que, aparte de ser una fiesta, usted se pudiera poner a pensar en su corazón y diga: ¿cómo honro a mis pastores con actos de amor? Usted probablemente se quiera dirigir con el pastor Sergio y la pastora Ale, le quiera traer un cafecito al pastor Sergio. Ya sabemos de dónde le gusta, ¿dónde dijimos que le gusta? Ya después que les diga de dónde es exactamente y cómo es. Que usted diga: yo quiero honrarle a la pastora Alma y al pastor Humberto. Que usted diga: yo le quiero honrar al pastor Rafael. Usted decide en su corazón a qué pastor probablemente traerle un acto de amor. Y no estoy hablando de una casa, de un coche. Si quiere traernos una casa, un coche, no se creen. Pero que sean actos de agradecimiento, actos de amor, actos de honra hacia nuestros pastores. Véngase preparado. Que nadie se venga con las manos vacías. No estamos hablando de algo grandísimo, sino de algo que nazca en su corazón como símbolo de gratitud, como símbolo de amor para alguno de nuestros pastores, para todos nuestros pastores, para un par de pastores, para una pastora, para un pastor. ¿Listos para honrarle con actos de amor a nuestros pastores? Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en Facebook. Nos estamos escuchando para la siguiente semana.